Bien, muy buenos días. Después de dos semanitas de vacaciones, nuevamente estamos en cambio en el debate. Juan Luis, pues muchas gracias por la asistencia. Buenos días. Las cosas en el país no continúan del todo bien, que digamos, y siempre hay comentarios, hay ciertas notas que hay que analizar, y una de ellas es en relación con dos empresas mexicanas que han sido pilar de la industria y del desarrollo del país. Y me refiero indiscutiblemente a Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos. Todos sabemos la historia que tiene el petróleo en México, sabemos perfectamente bien que fue nacionalizada en 1938 como resultado de un conflicto obrero-sindical. Los dueños de las refinerías, los que extraían el petróleo, no quisieron aceptar una determinación de la Secretaría del Trabajo que beneficiaba o que le daba el apoyo a los trabajadores, y de esta situación nace una controversia y casi por capricho se oponen a la resolución de la Secretaría del Trabajo, y esto obliga prácticamente al gobierno de la República a expropiar Petróleos Mexicanos. Lo que esto significaba es decir, recuperar los campos petrolíferos, recuperar o hacerse dueño de las refinerías y de todo el equipo de maquinaria que venían utilizando para la extracción y venta del petróleo. Comisión Federal de Electricidad, por el contrario, fue una empresa que fue pensada también en fundarla de acuerdo o por las necesidades que tenía el país. En esos años de su fundación, acaba de cumplir ya un buen número de años la Comisión Federal de Electricidad, pues la electrificación que había en el país era muy poca, eran solamente las capitales de los estados, el Distrito Federal. Aquí, por ejemplo, en Michoacán, era exclusivamente Morelia prácticamente, ciudades un poco más grandes, Uruapan, etcétera, pero parte de esta energía era generada por compañías particulares, la Compañía Eléctrica de Morelia, la Compañía Eléctrica de Chapala, la Compañía Eléctrica de Celaya, la de Durango, la de Torreón, etcétera, y compañías que no se desarrollaban porque para poder generar más, es decir, para generar más bien, no se desarrollaban porque la generación era suficiente para cubrir las capitales de los estados. Entonces, alimentar a otras poblaciones pequeñas alrededor de las capitales les costaba mucho porque había que hacer un sinnúmero de kilómetros de líneas de transmisión y eso encarecía y no era redituable para las compañías eléctricas particulares. Comisión Federal de Electricidad empieza a construir sus centrales, empieza a poner ramales en todo el país, de tal manera que en electrificación gastan miles de millones de pesos en el tendido de líneas de transmisión, de postes, etcétera, ¿no? Lo que no podían hacer las empresas eléctricas, que no les convenía, es decir, ellos tenían un mercado muy cercano y no les convenía invertir para vender muy pocos watts o muy pocos kilowatts a la gente del área rural. Hoy el país está electrificado totalmente, se han invertido miles de millones de pesos en electrificación rural, no hay poblado que no tenga energía eléctrica, y cosa curiosa, tanto en Petróleos Mexicanos como en Comisión Federal de Electricidad entramos en una etapa de recesión o de regresión más bien, porque hay cosas que no se explican. En la actualidad, y contrario a lo que dicen los principios constitucionales, la Comisión Federal de Electricidad debe generar toda la energía del país. Sin embargo, ya ahora hay participación de compañías privadas que se les ha permitido la generación de energía eléctrica, pero que además, como tienen excedentes, pues la Comisión Federal de Electricidad les compra esa energía. Hay convenios para que la Comisión Federal les compre esa energía, y para poder cumplir con esos convenios tengo entendido que tienen
que parar varias centrales o dejar de producir en sus varias centrales para poder comprar la energía a los particulares. Y entonces entramos a un campo en donde está prohibido una generación de energía eléctrica por compañías privadas, pero lo hace a través de la Comisión Federal de Electricidad. Y lo mismo con el petróleo. Recientemente había una noticia en el periódico en donde se señalaba que Comisión Federal de Electricidad le iba a vender a Petróleos Mexicanos, a la subsidiaria de Petróleos Mexicanos que se llama Petróleo Gas y Química Básica, le iba a vender gas. Es decir, te explicas tú que la compañía eléctrica nacional le venda energía calórica a Petróleos Mexicanos, que es la que se encarga de extraer el gas en el país. Y bueno, pues ese es un tema que a mí me parece importante y que quisiera saber tu opinión. Bueno, son dos grandes empresas que, como usted lo planteó, han permitido el desarrollo y la industrialización del país. Que hay unos datos que traigo que me parecen muy interesantes. Pemex se ubica en el lugar número 13 de ingresos a nivel mundial en cuestión empresarial. Está por debajo solo de Exxon, de Walmart, de Chevron, de General Motors, de Ford Motors, de Hewlett Packard y de AT&T, entre unas de las empresas. Entonces, es una empresa que genera utilidades superiores o ingresos superiores a los 125.300 millones de dólares al año. Es una empresa que está bien colocada. En este caso, Comisión Federal de Electricidad es una empresa, es la novena empresa a nivel de clase mundial. Cuando menos así dice la propaganda. No, pero es la novena empresa a nivel mundial generadora de energía. O sea, está por encima de muchos de los miembros de integrantes de la OECD. ¿Qué otro dato muy interesante? Ocupa el 4º lugar como productor de crudo a nivel mundial. Y está por encima de la empresa saudí Aramco y de Petróleos de Venezuela en producción de petróleo. Otro dato, el costo de producción de barril promedio es de $6.12, que está por debajo de los costos de producción de Exxon, de British Petroleum, de Petrobras, que Petrobras cuesta $12.89, y de Chevron, que cuesta $13.98. Pero tienen un gran problema, en este caso Comisión Federal, Petróleos Mexicanos. La cuestión fiscal, la carga impositiva que le hace la Secretaría de Hacienda para el regreso de los recursos. Se lleva aproximadamente el 60% de los ingresos brutos que obtiene Pemex son captados nuevamente por Hacienda. Entonces es difícil, y en Comisión Federal pasa algo más o menos similar con el subsidio que se le da al consumo de la energía. Entonces es muy difícil que ambas empresas puedan ser productivas y puedan reinvertir de manera directa. Es decir, esos son los números que se manejan, que son reales, pero que nos llega, nos inquieta a nosotros, porque en un momento determinado dice uno, bueno, se habla de que en Pemex hay una corrupción enorme, se habla de que el propio Romero Deschamps, senador ahora de la República, y los que han estado ahí como dirigentes petroleros, que se han hinchado de billetes económicos por la corrupción interna que existe. Y entonces, con esa corrupción interna que hay, y con los números gruesos que tú señalas, de que efectivamente son empresas realmente competitivas, rentables, son eficientes, y que si no tuviéramos nosotros esa corrupción interna en ambas empresas, pues serían una maravilla. Pero además son empresas del Estado cuyos recursos económicos pues le sirven al Estado. Entonces, si bien tiene una carga impositiva, bueno, pues es mi empresa, como Estado es mi empresa, yo la puedo utilizar para seguir desarrollándome.
para seguir desarrollándome, y en consecuencia, bueno, pues puedo hacer de ellas, puedo manejarlas de ellas a mi libre albedrío, pero desde el punto de vista de que sigan produciendo y sigan generando en esa forma, ¿no? Es para servir al país, porque esos recursos finalmente le sirven al país. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto para recibir a nuestro querido amigo Eric, que se le hizo tarde porque se le atravesó el tren. Pues comentando esta situación de lo que ha pasado en estas dos empresas, a mí me llama mucho la atención de que Comisión le compre gas a Petróleos Mexicanos, es decir, le compra gas a Pemex Gas, y además se lo compra el gas que debiera comprárselo Comisión Federal de Electricidad a Pemex, pues se lo compra a Texaco, a Chevron, a otras compañías. Entonces, ¿qué pasa, no, en la industria? Es decir, son industrias de primer nivel, son industrias que le dan muchos recursos al país, son industrias que requieren, sí, actualizarse, modernizarse, pero hoy pareciera que tratan de venderse o de permitirle al capital privado que intervenga ahí. ¿Para qué? Si efectivamente son empresas eficientes que tienen un objetivo fundamental, que es el de impulsar el desarrollo del país. Ese es el cuestionamiento que yo tengo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, estimado Samuel. Buenos días, amigos. Al respecto, no podemos pensar que los próximos pasos del desarrollo nacional se vayan a dar entregando el petróleo, entregando la generación, la distribución de energía eléctrica, entregando la extracción y la venta de gas natural. En este caso se cae muy bien en la paradoja, en el oxímoron que comenta Samuel, de que no debería de estarse realizando esto, menos aún por parte de una empresa extranjera. Debería de haber un sustento nacional de toda la cadena productiva, para no caer en este tipo de contrasentidos que a todas luces nos dicen, bueno, ¿qué está pasando con el petróleo? ¿Qué está pasando con el gas natural? Este tipo de recursos deben estar en manos de la nación y se debe de buscar la manera de apuntalar estas industrias para que sean lo más rentables posibles, lo más eficientes posibles, pero siempre pensando en que el excedente, la plusvalía que se genere, irá directamente a impactar las áreas más álgidas del desarrollo social. Aquí ha habido una perversión desde el hecho de que en Petróleos Mexicanos se va el 60% de los ingresos brutos a las arcas de la Secretaría de Hacienda. Las formas para financiar los proyectos productivos, tanto de Comisión Federal como de Petróleos Mexicanos, son a través de sus piridiegas. Básicamente, estas fuentes de financiamiento de recursos son sustentados por empresas extranjeras, porque las empresas mexicanas no tienen la capacidad de mantener una inversión que va a dar frutos en 30 o 40 años, o que van a ser solventadas el pago de la infraestructura o el financiamiento de esta infraestructura. Entonces, ¿qué empresas tienen la capacidad de invertir? Las mismas empresas que están por encima o por debajo de Petróleos Mexicanos, Chevron, Exxon y demás, que sí tienen los recursos para estar financiando proyectos productivos, tanto en Comisión Federal como en Pemex. Pero aquí yo entraría en un aspecto que a mí también me parece interesante y que me llama la atención, porque las dos empresas mexicanas se desarrollaron básicamente con personal mexicano, con técnicos. No hubo ninguna otra intervención, es decir, se compraban los proyectos o se compraban los equipos, porque no somos productores de maquinaria pesada ni de sistemas de esta materia, pero se construía por mexicanos, es decir, con técnicos mexicanos. En Pemex estaba el Instituto Mexicano del Petróleo, en Comisión Federal de Electricidad estaba el Instituto Mexicano instituciones que permitían la preparación de proyectos, de generación de proyectos y la construcción de los mismos, ¿no? Es decir, comprando el equipo al extranjero. Pero hoy compramos todo. Hoy pareciera que no somos capaces de seguir en ese plan de autoconstrucción, ¿no? de autonomía,
y entonces tenemos que comprar completamente, integrar los paquetes a los extranjeros, es decir, comprárselos a los extranjeros y dejar que nos los instalen y ya, y después seguirlos rentando o buscándolos para que les den mantenimiento a las instalaciones. Entonces hemos perdido muchas cosas. Y mi pregunta es eso, bueno, ¿qué pasa? Es decir, ¿somos eficientes o no somos eficientes? ¿Económicamente lo somos en eso? Entonces, ¿por qué tenemos que permitir la inversión extranjera en empresas que son autosuficientes, que generan una energía, un recurso económico enorme para el país, y que de repente hay concursos y se abre la posibilidad de que generen de que intervengan esos extranjeros? Sí, es evidente que el Estado mexicano detuvo la transferencia de tecnología y la innovación en el sector energético, que hace muchos años no se ha estado realizando investigación de punta ni exploración como debiera de ser, ni pero seguiría por algún... se puede percibir. ¿Seguiría inducido esto? ¿Es sí, natural? Totalmente de acuerdo. Es evidente que ha sido inducido, es evidente que no se han ido dando los pasos necesarios para estar trabajando al respecto. Tan sencillo como preguntar cuántas instituciones de educación superior ofrecen doctorados en petroquímica. ¿Cuántas especialidades a nivel posgrado hay para la exploración de los yacimientos petrolíferos? Yo creo que por ahí podríamos entrar en un análisis, darnos cuenta qué institucionalidad ha generado el propio Estado mexicano para que haya la innovación, la generación de ciencia al respecto, de conocimiento científico, y de frontera que pudiera irse transfiriendo a la industria petroquímica, pero esto no se ha visto. Sí. Aquí yo concibo y estoy con ustedes en que el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Nacional de Energía, que son las instituciones que deberían que generan prácticamente los técnicos que generan tecnología y generan la transferencia a Comisión y a Pemex, creo que sí han sido eficientes, porque las empresas están ubicadas en los primeros lugares a nivel mundial. Yo creo que el principal problema que se tiene es el régimen fiscal con el que atraviesa, por lo menos en este caso, los mexicanos. Y pasa la reforma petrolera o la reforma energética, tiene que pasar a fuerza por la reforma fiscal. O sea, no puede ser primero una reforma energética sin que exista primero una reforma fiscal, porque el 30% de los recursos, o una tercera parte de los recursos que tiene este país para el ejercicio del gasto público son provenientes de petróleos mexicanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar la tasa impositiva, incrementar el mayor número de mexicanos que paguen, y los que no pagan, que también sabemos quiénes son, que tengan que pagar sus impuestos para que la carga fiscal sea menor en Pemex y esos recursos, y en Comisión Federal, y esos recursos puedan ser destinados para reinvertirlos. Yo creo que aquí estamos hablando de algo muy importante, pero creo que es un arreglo que puede ser interno, es decir, no tenemos el recurso que le va a llegar al Estado, puede ser por la carga impositiva del volumen de la población o por los rendimientos que da Petróleos Mexicanos o Comisión Federal. Está bien, es decir, de cualquier manera son recursos que le llegan al Estado. Entonces, si lo quiere tomar de Pemex, que lo tome, pero que le permita con los otros recursos que vaya actualizándose y modificando su estructura para mantenerla en condiciones de eficiencia. Es decir, a mí me parece que lo que se busca son cosas diferentes, pero como yo tengo un pensamiento de izquierda, pues van a decir que por esa situación siempre me opongo al gobierno. Pero hace muchos años, 30 años, 35 años, antes de que se hablara de los Sputnik todavía, nosotros intentamos en México, por impulso del ingeniero Walter C. Buchanan, que era secretario de Comunicaciones y Transportes, intentamos
impulsar algunos cohetes para mandar un satélite, para mandar satélites a la Tierra, ¿no? Sí, bueno, pues no, a la Luna la Luna es a la estratosfera, no a la Luna, ¿no? Entonces, se hicieron esos experimentos y empezaron a dar resultados, pero de repente se acabaron. Es decir, ya no hubo inversión para esa o gasto para esa exploración. Teníamos un Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y que sigue, pero sigue en plan de laboratorio, ¿no? Minúsculo. En estado catatónico. Sí, es decir, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nos impiden? ¿Por qué se impide que haya un desarrollo nuclear en el país? Es decir, que solamente la gran potencia del norte tiene derecho a hacer sus investigaciones nucleares. Solamente lo tiene Francia o Israel, por ejemplo. Pues todas esas cosas a mí me llaman la atención cuando entramos al caso de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Y la energía nuclear genera en este país el 3.62% de energía, ¿eh? Sí, efectivamente, es la planta de Laguna Verde que fue instalada hace ya también casi de 75, de 30 años, casi 40. No, fue en 75 más o menos, 1975. ¿No? Entonces, una planta que tardó muchos años en terminarse, pero finalmente se hizo. Y que ahora algunas voces hablan de la peligrosidad de la misma y que se tiende a cerrarse. Sí, yo creo que es como todo, ¿no? Pero en el tema de ciencia y tecnología creo que es clarísimo, no hemos logrado el 1% del PIB y mucho menos primero destinado a ciencia y tecnología y menos aún canalizar este recurso de manera pertinente a las áreas, a los sectores más estratégicos que resuelvan las necesidades y también que apuntalen las vocaciones regionales de desarrollo en toda la nación. Nos hemos dedicado a realizar un estilo de investigación más documental, más de escritorio, más de laboratorio y mucho menos de calle, de parcela, de pozo petrolero, en fin, creo que es tiempo de pensar en que si se va a dar una reforma educativa, también se canalizaran recursos a ciencia y tecnología, pero ya etiquetados a las áreas estratégicas y que se permitiera a los científicos y tecnólogos que llegasen hasta las últimas consecuencias en la resolución de los problemas de la nación y que se les haga caso a sus recomendaciones. Mi comentario anterior iba por ese sentido, no de decir de que los investigadores no tengan el conocimiento, sino que algo pasa con los que están generando conocimiento que no les permiten llegar hasta las últimas consecuencias, no les permiten llevar sus investigaciones hasta el fin y mucho menos aplicar los resultados de sus investigaciones en la resolución de los grandes problemas nacionales. Lo vemos en el tema del medio ambiente, lo vemos en temas de física, en temas de astronomía, lo vemos por supuesto en temas de generación de energía eléctrica, lo vemos hasta en temas de economía, de desarrollo local. Por todas partes vemos investigaciones que están guardadas, que están archivadas en un librero, en lugar de estar resolviendo los grandes problemas de la nación. Esto, bueno, tiene que modificarse, tiene que revertirse para poder ir generando una sociedad innovadora que construya su propio destino y que no estemos al arbitrio o expensas de las migajas tecnológicas que nos permitan poner en funcionamiento o comprar por parte de gobiernos de potencias extranjeras que en muchas ocasiones nos venden tecnología lamentablemente de desecho o con letras chiquitas que generan externalidades que nos generan más problemas que beneficios. A ver si este tipo de limitantes para la educación, para el crecimiento, el desarrollo económico del país tienen que ver al interior de estas instituciones con la desviación de recursos, con la mala administración de ellos, con la corrupción. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, precisamente hablábamos en un principio y Juan Luis lo dijo muy claro, que estas empresas son de excelencia. Su operabilidad, su funcionamiento está dentro de las mejores del mundo. Los recursos que ingresan
pues se reflejan precisamente por la eficiencia de estas empresas, por la eficiencia de los operadores, del personal de campo, de los ingenieros, pero donde sí ya chocamos es cuando se pierden los recursos económicos internamente, cuando se triangulan estas situaciones que yo decía, bueno, ¿por qué Comisión Federal de Electricidad tiene que venderle Pemex, tiene que comprarle gas, tiene que venderle gas a petróleos mexicanos? ¿Por qué triangula, no? ¿Por qué no se hace directo? Se entiende cuando dice, bueno, es que Comisión Federal compra a Chevron, a Texaco, a otras compañías extranjeras, pero entonces pregunto uno, ¿y entonces Pemex qué? ¿Por qué hay una compañía subsidiaria de petróleos mexicanos que se llama Pemex Gas? Y entonces, ¿por qué no se lo compramos directamente a Pemex Gas? ¿Por qué se lo tenemos que, primero se lo vendemos, lo procesan, quién sabe qué más hagan con él, y lo volvemos a comprar? Sí, a mí me parece que ese es un círculo que no entendemos y que nos hace con mucha claridad temer de que lo que pasa en el país, que no avanzamos, es por la corrupción, por el grado enorme de corrupción que tenemos. Y efectivamente, yo no sé qué digan las estadísticas y los índices internacionales, pero estamos en los primeros lugares de país como corrupto, ¿no? Sí, del 1 hacia abajo estamos en el lugar 105. Sí, en corrupción y bien ganado, y sin lugar a dudas vamos a seguir dando la nota al respecto. Y en esos aspectos creo que queda muy claro que hay que seguirle la pista al dinero. Algo está pasando al interior de las empresas del sector energético, que se observan contratos, se observan licitaciones, se observan adjudicaciones directas, la intervención de compañías fantasmagóricas. Ha habido una gran cantidad de investigaciones, la revista Proceso ha documentado algunas de ellas, que creo que nos hacen pensar que algo está ocurriendo ahí que puede llegar a suponerse que es la caja grande del gobierno federal, el sector energético, y más aún la policía que estuvo combatiendo en la calle durante un sexenio frontalmente a la delincuencia, supuestamente debió haber sido reorientada, pero más bien en una policía fiscal que hiciera que hubiera más contribuciones por parte de todos los elusores y evasores fiscales, lo cual permitiría tener una gran cantidad de recursos disponibles para generar desarrollo social y combatir en el mediano y en el largo plazo la generación de delincuentes, la generación de mayor presión social. Sí, estamos inundados de corrupción. Y bueno, recientemente se dio un escándalo enorme en el magisterio presidente con el encarcelamiento de la señora Gordillo, en donde se le manejan cientos de miles de millones de pesos de manejo económico que era manejo personal, ¿no? Y cuando se dan esas medidas de atrapamiento de esta gente, que aflora públicamente la corrupción en el país, y bueno, pues efectivamente somos un país de corruptos, pero no es uno nada más, no es una sola gente la que fue atrapada, es decir, fue una sola gente la que fue atrapada, pero hay otras cabezas muy importantes que están infiltradas en los grandes sindicatos en los grandes sindicatos, y que han tenido la protección y el apoyo de los presidentes de la República. Eso es lo grave. Entonces estamos inmersos en una corrupción terrible. ¿Por qué no se hace en Pemex lo mismo que se hizo con la Gordillo? No, yo creo que ya se hizo una vez con la Quina, Joaquín Hernández Galicia, que fue el secretario del sindicato petrolero, pero no se ha hecho con Víctor Flores, que Víctor Flores, del sindicato ferrocarrilero, es una gente que se dice que tiene entre sus armas las muescas en las pistolas, las muescas de la gente que ha mandado matar, ¿no? Entonces, el problema del país es la corrupción, y yo creo que este tema de la corrupción habría que abarcarlo con más profundidad. Porque aparte se permite entrar, bueno, este repartimiento de las riquezas se da no nada más al interior del país, ¿no? Sino que se permite la entrada de capitales, bueno, ni siquiera de capitales, de las manos extranjeras para llevarse capital nacional. De hecho, diversos investigadores dicen que entre los problemas que tiene Petróleos Mexicanos, el principal es la corrupción. Un segundo gran problema es la modificación del régimen fiscal.
que prácticamente el 60% de los ingresos brutos van dirigidos a... Pero de cualquier manera llegan al gobierno del Estado, al gobierno de la República. Pero no le permiten reinvertir. Por eso. Pero el problema... Retorna a la corrupción. Sí. El siguiente, requieren mayor autonomía de gestión los directivos de ambas empresas. La reestructuración del Consejo de Administración, que en algún momento lo planteamos, que están representados por 4 secretarios de Estado y 3 integrantes del sindicato. Entonces, diversos secretarios, el que lleva la batuta no es el secretario de Energía, el que lleva la batuta es el secretario de Hacienda. Porque, pues, sí, pero fíjate, curiosamente, y volviendo a este tema, hubo un director de Pemex, el ingeniero Dovalí Jaimes, varios sexenios. Él, un ingeniero de la Universidad Nacional Autónoma de México, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero muy honesto. Y con esa dirección pues, fue el desarrollo más importante de Pemex. Entonces necesitamos gente honesta y gente que pueda manejar adecuadamente las cosas, ¿no? Pero que hay intereses ocultos. Digo, el de Hacienda tiene su propio interés, pero ahora los integrantes del sindicato... Sí. Claro. Pues ahí está la razón por las que en la próxima semana tenemos que continuar sobre este tema de la corrupción con mejores datos, con mayor información que podamos entregarle al auditorio. Así que porque ahí hay ganadores y perdedores. Ahorita hablamos de los ganadores, o por lo menos se mencionaron los nombres. Falta saber de los millones y millones de perdedores que somos nosotros. Sí. Y que estamos viviendo la problemática en el magisterio, en la falta de empleo, en la falta de recursos económicos para sobrevivir y en la mayor pobreza que tenemos. Pues muchísimas gracias y estamos con el tema de la corrupción la próxima semana.